poquito de estómago, duodeno y páncreas. Entonces tenemos acá, empezamos con esófago, estómago. Ahí tenemos un poquito del tracto digestivo. Ya empezamos con esófago, estómago, duodeno y ya vamos a dibujar el páncreas. Entonces, para nosotros recordar el estudio de la mayoría de estructuras digestivas en base a la irrigación, recuerden que siempre lo hacíamos en base a circuitos arteriales y todo partía a través de la aorta abdominal con cada una de sus ramas. Sabemos que estas tres ramas son tronco celíaco, arteria mesentérica superior y arteria mesentérica inferior. Facilito. Entonces, empecemos primero a revisar cada una de las partes de... Bueno, en esófago no me detengo porque en esófago lo único que vamos a encontrar es un tubo digestivo largo, que dividido en tres porciones, que tiene dos esfínteres. Un esfínter esofágico superior que conecta con faringe y un esfínter esofágico inferior que conecta con la porción de estómago y que, como les decía, todos los cursos tiende a ser muy lábil. ¿A qué me refiero a que tiende a ser lábil? Que puede perder su tono por múltiples sustancias, o sea, por alcohol, por café, por exceso de grasa, por chocolate, etcétera, 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 y causar la enfermedad que todo el mundo tiene, que es reflujo gastroesofágico, básico en la vida. Entonces, tenemos acá el esfínter esofágico inferior, en esta zona, ¿ok? Esfínter esofágico inferior, que nosotros en la práctica, ¿cómo lo vamos a ver? Como las flores del cielo de Bob Esponja, ¿ok? Literalmente van a ver así. ¿Ya? Literalmente así es la estructura. Puedes dejar tu bolsito para entrar en cámara. Entonces, vemos ahí, esfínter esofágico inferior. Ahora, en lo que respecta a estómago, vamos a señalar cada una de sus partes. Una vez que estamos por debajo del esfínter esofágico inferior, nosotros vamos a encontrar el cardias, ¿ok? O la porción cardíaca del estómago. Hacia arriba, nosotros vamos a evidenciar el fondo gástrico, ¿ok? Con su porción más alta, denominada fornix o también denominada tuberosidad anterior. Esto es muy importante para luego entender cómo se distribuyen las arterias dentro de esta irrigación de la parte gástrica. Luego, toda la parte más grande, que es el cuerpo, aquello que todo el mundo se saca ahora para estar flaco. Y, por último, vamos a encontrar una parte final que corresponde a un engrosamiento en esta zona, ¿ok? Un engrosamiento en esta zona. Nosotros vamos a ver acá, con una porción un poquito más ancha a partir de una incisura angular que se denomina el antro pilórico, ¿ok? Y este ensanchamiento que nosotros tenemos acá, netamente hablamos del píloro. En el píloro, como nosotros vemos, vamos a encontrar otro esfínter, el esfínter pilórico, ¿ok? Igual, con el mismo dibujo allá, cuando vean como una rosita así, ese es el esfínter pilórico, una porción engrosada que siempre se pincha por dentro y vamos a tratar de si la podemos observar ahí. Hasta ahí, con las partes del estómago, creo que es bastante fácil. Esta zona que nosotros tenemos acá corresponde a la curvatura menor y toda aquella porción lateral corresponde a la curvatura mayor. Sencillo, ¿ok? Ahora veamos un poquito de la irrigación. Entonces, esta irrigación parte a partir de la redundancia, de la aorta abdominal, ¿ok? Y en ella nosotros encontrábamos primero el tronco celíaco, ¿ok? Tenemos acá el tronco celíaco. Ese tronco celíaco ya sabemos que está conformado por sus tres ramas, ¿ok? Una primera rama que sale asciende y se dirige hacia la curvatura menor del estómago, la cual corresponde a la arteria gástrica izquierda, o también denominada coronaria estomática izquierda. Luego vamos a encontrar una arteria larga y tortuosa que corre por la parte posterior del estómago, ¿okay? Y se dirige hacia el paso, ¿okay? En este caso la arteria esplénica. Sencillísimo, la arteria favorita de ustedes. La arteria esplénica. Muy importante, vamos a ver por qué. Y por último encontramos a una rama que hace referencia a la arteria hepática común. Sencillísimo. Veamos primero el recorrido de la arteria gástrica izquierda. Esta arteria gástrica izquierda sale del tronco celíaco, va hacia la curvatura menor y antes de entrar en la curvatura emite una rama ascendente, ¿okay? Esta rama ascendente, que spoiler alert, mi favorita, sale en todos los exámenes, ¿okay? Siempre va a estar ese pincho, hace referencia a una arteria, la arteria esófago cardiotuberositaria.
¿Cómo recuerdo el nombre aquí? Va al esófago, al cardias y a la tuberosidad anterior. Esófago, cardio, tuberositaria. ¿Okay? Irrigando toda esta porción inferior del esófago y la porción superior del estómago. ¿Ok? Esófago, cardio, tuberositaria. ¿Ya? Sencillísimo. Y luego continúa su trayecto hasta esta curvatura menor, donde luego se van a astomosar con su homólogo. Ahí termina la gástrica izquierda. ¿Ok? Es la que tiene menor recorrido de todas. ¿Preguntas hasta ahí, dudas hasta ahí? ¿No? Más. Ahora vamos con la hepática común. ¿Ok? Esta arteria hepática común, para que no se pierda un poquito, vamos a dibujarla de color verde. ¿Ok? ¿Ok? Tenemos la arteria hepática común. Esta arteria hepática común ya conocemos una de las primeras ramas. ¿Ok? Que se continúa y va hacia el hígado. La arteria hepática propia. Muy bien. ¿Ok? Tenemos la arteria hepática propia. De esta arteria hepática propia se divide la arteria hepática izquierda y la arteria hepática derecha. ¿Ok? Sería la izquierda y la arteria hepática derecha que emite la arteria cística. ¿Ok? Ya lo hemos revisado. Ahora, de la arteria hepática común, muchas veces también la pueden encontrar que esta arteria hepática propia va a nacer una rama que va a dirigirse hacia también la curvatura menor del estómago. Esta rama que se dirige acá se dirige hacia la curvatura menor del estómago y se anastomosa con la arteria gástrica izquierda. Esta arteria lleva el nombre de arteria gástrica derecha. Muchas veces también la pueden encontrar en ciertas otras literaturas como arteria pilórica. ¿Ok? Rara vez la encuentro así, así que es preferible que la pongan como arteria gástrica derecha. ¿Ok? Pero si la ven o alguna vez leyeron como arteria pilórica, es the same. ¿Ya? Y se anastomosa con la arteria gástrica izquierda y estas son las dos arterias encargadas de irrigar la curvatura menor del estómago. Salud. Y ahí acaba el trayecto de esta gástrica derecha. ¿Ok? Sencillísimo. Entonces fíjense cómo ya tenemos irrigación de la parte superior y de la curvatura menor. Nos falta posterior y lateral. Vamos a ver cómo se da eso. De esta misma arteria hepática común va a nacer otra rama. ¿Ok? Esta rama se dirige hacia la primera porción del duodeno y va hacia el estómago. ¿Ok? Primera porción del duodeno y va hacia el estómago. Por tal razón, si va hacia el estómago y hacia el duodeno, toma el nombre de arteria gastroduodenal. Muy bien. Entonces, esta arteria gastroduodenal lo que hace es que se continúa por toda la curvatura mayor del estómago. Y al continuarse por la curvatura mayor del estómago, se anastomosa luego con una siguiente, tomando el nombre de arteria gastroepiploica derecha, o también denominado arteria gastroomental derecha, ¿ok? Una de las ramas que va a irrigar la curvatura mayor del estómago. Fíjense, la arteria gastroduodenal se emite una rama que va hacia la curvatura mayor que toma el nombre de arteria gastroepiploica derecha, ¿ok? Y ahí termina su trayecto. Ahora nos faltaría ver el trayecto de la arteria esplénica, ¿ya? Entonces, de la arteria esplénica van a emitirse varias ramas. Primero, en todo su trayecto, la arteria esplénica, al pasar por la cara posterior del estómago, emite pequeñitas ramas, ¿ok? Estas ramas pequeñitas que yo veo acá toman el nombre de arterias gástricas cortas. ¿Cuál es la función de estas arterias? Irrigar la cara posterior del estómago, ¿ok? Van a haber pequeñas ramitas que nacen de la esplénica, muy chiquitas, ¿ok? Son las encargadas de irrigar la cara posterior del estómago. Ahora, esta misma esplénica, al momento de que ya se va a dirigir hacia el ilio, emite otra rama. Esta rama toma el nombre de arteria gastroepiploica izquierda, que se anastomosa con la arteria gastroepiploica derecha y son las encargadas de irrigar la curvatura mayor del estómago. ¿Ok? Entonces miren las ramas, ya luego las vamos a ir anotando en separado. Entonces, la arteria esplénica va hacia la cara posterior, emite estas ramas gástricas cortas que tengan la cara posterior del estómago, y luego, al momento que se dirige ya hacia el ilio, emite una rama ascendente en la curvatura mayor del estómago, que toma el nombre de arteria gastroepiploica izquierda, que se anastomosa con la arteria gastroepiploica derecha. Y estas son las encargadas de irrigar la curvatura mayor del estómago.
Entonces, si nosotros separamos acá, tenemos que la parte superior está dada por la arteria esófago cardiotuberositaria. La curvatura menor está dada por la arteria gástrica izquierda y la arteria gástrica derecha. La curvatura mayor está dada por la arteria gastroepicloica izquierda y la arteria gastroepicloica derecha. Y la cara posterior está dada por las arterias gástricas cortas. Y ahí tenemos todo el circuito del estómago. ¿Okay? Ya luego vamos a ver cada una de las ramas principales y cómo se van ramificando. ¿Ok? Eso les va a servir full para luego saber de dónde proviene cada uno y hacia dónde va. Hasta ahí. Preguntas, dudas. La pregunta clave, ¿se ve en el cadáver? Todas estas en el cadáver se ven. Todas. Absolutamente todo lo que está escrito aquí se ve en el cadáver. ¿Ya? Pero es fácil, ¿ok? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? Vámonos ahora hacia duodeno. ¿Bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Perfecto. Vamos hacia duodeno. ¿Ok? Entonces, luego de que nosotros tenemos el estómago que termina a nivel del píloro, el esfínter pilórico, vamos a evidenciar que se continúa ya con el intestino delgado. Y cuando estamos hablando de intestino delgado, hablamos de 3 porciones. ¿Ok? Duodeno, yeyuno e ilio en ese orden. ¿Ok? Luego el ilio se va a continuar con la porción cólica ascendente y termina en todo el intestino grueso a nivel de recto y ano. Facilísimo. Ahora, comencemos a estudiar cada una de las porciones del duodeno. El duodeno tiene 4 porciones. Primero, una pequeña porción, tenemos acá, es denominada la primera porción del duodeno, ¿ok? La primera porción del duodeno, o también denominado bulbo duodenal. ¿Por qué bulbo duodenal? Porque van a ver que esta porción es mucho más dilatada, más gordita que el resto de todas las porciones del duodeno. ¿Ok? Entonces, bulbo duodenal. Luego tenemos esta segunda porción del duodeno, ¿ok? Y esta segunda porción, también denominada porción vertical, ¿ok? Luego tenemos esta tercera porción del duodeno, también denominada porción horizontal. Y por último tenemos esta cuarta porción del duodeno, o también denominada porción ascendente, que se va a encontrar pegada, recordemos que todo esto estamos hablando de órganos retroperitoneales, ¿ok? Que se va a encontrar pegada y completamente unida con la porción inicial del yeyuno. ¿Okay? Recuerden que este duodeno termina a nivel del ángulo de Treitz. ¿Okay? Bueno, entonces tenemos ahí claro cada una de estas porciones. ¿Cómo yo puedo diferenciar cada porción del duodeno? Primero, la cuarta nunca se las tomo, porque siempre la van a ver unida, así que es bastante difícil tomarla o muchas veces está muy metida hacia atrás y nunca se las tomo. De por ahí ya tienen uno menos. Ahora tengo que diferenciar entre las tres. Y es súper fácil. Primero, la primera porción del duodeno es una porción, en todas ellas nosotros vamos a encontrar la presencia de unos pliegues, ¿ok? Denominados pliegues de Kerkring, ¿ya? Que van a ser de mayor grosor dependiendo de lo más proximal nosotros nos encontremos. Eso también va a aplicar cuando estudiemos yeyuno ilio si te cansamos de estudiar, ¿ok? Entonces, en esta primera porción del duodeno vamos a ver porciones más lisas. Por ahí veremos uno que otro pliegue lineal, pero un poco más disperso, ¿ok? La van a ver bastante lisa, ¿ya? Otra ahí es guiarse de si está más cercano al píloro, porque esta es la primera porción del duodeno, ¿ok? Luego, en el caso de que nosotros estemos estudiando la segunda porción, pues vamos a ver pliegues mucho más marcados, mucho más gruesos y mucho más seguidos, ¿ok? Esta es la segunda porción del duodeno, que se va a continuar de la misma forma en la tercera porción, pero ahora, ¿cómo yo diferencio la segunda de la tercera si los pliegues vienen a ser de la misma disposición? Muy fácil. Si nosotros vamos hacia atrás en el recorrido de algo que ya hemos aprendido en la vía hepática, sabemos que la unión del conducto hepático con el conducto cístico me dará el coledo que tengo acá. Conducto cístico, conducto hepático, que al momento de unirse me forman el coledo, que tengo acá coledo. Este colédoco habíamos aprendido que iba a drenar o iba a llegar hacia la segunda porción del duodeno. Vamos a ver que este llega acá, a nivel de la papila mayor, esa ampolla de Vater que luego vamos a ver que la comparte con el conducto pancreático común, perdón, principal. Entonces ahí tenemos, si yo veo
en la parte de lo que estoy estudiando, que en esta porción llega el colédoco, esa es la segunda porción del duodeno, esa es la segunda porción del duodeno y esa es la segunda porción del duodeno. ¿Ok? Entonces, ¿cómo reconocer la segunda porción del duodeno? Pliegues gruesos y la presencia de la vía hepática con la vía pancreática unida. Conducto colédoco con el conducto pancreático principal. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Fácil? ¿Claro? Perfecto. Entonces, luego de nosotros estudiar este lindo duodeno, que ya vamos a ir aplicando un poquito más de conocimientos, tenemos que dibujar a nuestro amigo el páncreas. ¿Ok? Entonces, este páncreas literalmente calza aquí. ¿Ya? Vamos a ver. Tenemos al páncreas, que luego se estira hacia acá. ¿Ok? De esta forma. Con cada una de sus porciones. Literalmente calza y se queda pegado hacia esta segunda porción del duodeno. Miren que el duodeno literalmente es como una letra C y la cabeza del páncreas entra específicamente ahí. Luego vamos a entender el por qué ciertas patologías van a presentarse de cierta forma por esta disfunción anatómica. ¿Ya? Entonces, en el páncreas, ¿qué tenemos? Cabeza, el cuello, cuerpo y cola. ¿Ok? Todos estos bichos también pueden aparecer. Cabeza del páncreas, cuello del páncreas, cuerpo del páncreas y cola del páncreas. ¿Ok? En toda su extensión. Asimismo tiene otras partes dentro de la configuración que son ciertas tuberosidades omentales y preomentales, que vamos a ver como puntos aquí, que en realidad en la práctica casi no son los evidencias, porque el páncreas ya está bastante gastado, y el proceso unciforme, que vamos a ver en la parte de abajo, que literalmente es como que fuera un cachito, así literalmente. ¿Ya? Como cuando veamos los procesos unciformes a nivel de los huesos, en primer parcial, ¿ya? Esta misma forma tiene la disposición de la cabeza del páncreas. ¿Ok? Entonces, dentro de este páncreas, lo que nosotros vamos a observar son dos conductos, ¿ok? Uno que va a recorrer toda la porción del páncreas, en la parte de la cola hacia la cabeza, y que va a terminar a nivel de la segunda porción del duodeno. Este conducto que yo veo aquí es el conducto denominado conducto pancreático principal o el conducto de Wilson. ¿Okay? Conducto pancreático principal o conducto de Wilson. ¿Ya? ¿Dónde desemboca este? Desemboca también en esta segunda porción del duodeno. ¿Cómo lo hace? A través de esta papila mayor, que ya también habíamos visto que es el conducto que compartía con el conducto colédoco. ¿Okay? Esta papila mayor que yo veo aquí es la denominada como papila mayor o también denominada la ampolla de Barrett. ¿Okay? Esta ampolla de Barrett va a tener dentro de ella el esfínter, ¿okay? El esfínter de Oddi, ¿okay? Para el control de la secreción que hay desde estos conductos hacia la parte intestinal. ¿Y la ampolla y el esfínter se ven? No, ya no mucho acá porque ya están bastante desgastados, ¿ya? Pero en teoría es como el esquema, ¿ya? Eso sí casi que no se ve mucho, casi no es evaluable. No sé si en algunos páncreas que estén separados allá porque no los he visto, ya lo voy a revisar. Con todo igual, por eso se lo he visto, ¿ya? Entonces, eso dentro de la disposición. Y asimismo, dentro de este páncreas vamos a ver otro pequeño conducto denominado el conducto pancreático accesorio que desemboca a nivel de la papila menor. ¿Ok? Conducto pancreático accesorio, o también denominado conducto de Santorelli. Sencillo. Entonces, fíjense cómo el duodeno en toda esta porción guarda relación literalmente con la mayoría de órganos digestivos. ¿Okay? Este es el punto en que la vía biliar, la vía pancreática se unen con la vía intestinal, con el objetivo de la absorción de nutrientes. ¿Okay? Porque a través de estos conductos pancreáticos se excreta esta sustancia que ayuda a la absorción de proteínas y acá para la absorción de grasas. ¿Okay? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? Sencillísimo. Y ahora, donde las papas queman, la irrigación, ¿ok? Y aquí se vuelve un poquito de juego de palabras que hay que ir entendiendo y desmenuzando. Entonces, vamos a graficarlo primero un poquito por acá. Nosotros sabemos que tenemos tronco celíaco, no tenemos. La arteria mesentérica superior,
y luego tenemos la arteria mesentérica inferior. Esa arteria mesentérica inferior la vamos a dejar un ratito en stand-by porque más guarda relación con la parte del yeyuno ilíaco, ¿ok? También, bueno, la mesentérica superior también, pero vamos a irlo separado. Entonces, creo que están allá. Sí, no solo que sea personas de cada silencio. Entonces, tenemos el tronco ciliar, sus tres ramas, ¿ok? La primera, la gástrica izquierda, que no interviene aquí por nada del mundo. Luego vamos a evidenciar la hepática común. Aquí la hepática común tiene que ver muchísimo. ¿Por qué? Porque esta arteria hepática común, esta misma rama gastroduodenal, vamos a evidenciar que nace otra rama que también se va a dirigir a esta primera porción del duodeno y hacia la cabeza del páncreas, ¿okay? Esta arteria que yo tengo acá, que nace a partir de la arteria gastroduodenal, que se dirige hacia el páncreas y hacia el duodeno, toma el nombre de arteria pancreato-duodenal, ¿okay? Entonces tenemos acá la arteria pancreato-duodenal. Se dirige hacia el duodeno y hacia el páncreas, pancreato-duodenal. Sencillo, ¿ok? ¿Y qué sucede con el sistema pancreato-duodenal? El sistema pancreato-duodenal, a pesar de que no se lo considere así de entrada, va a tener un sistema superior y un sistema inferior. Entonces tengo aquí pancreato-duodenal. El sistema pancreato-duodenal tiene un componente superior y tiene un componente inferior, ¿ok? ¿Quién da el componente superior? Esta arteria pancreato-duodenal que toma el nombre de arteria pancreato-duodenal superior, ¿ok? Así que esa sería la arteria pancreato-duodenal superior. ¿Y qué sucede con esta arteria pancreato-duodenal superior? Arteria pancreato-duodenal superior. Esta arteria pancreato-duodenal superior se va a volver a dividir en un ramo anterior y un ramo posterior, ¿ok? Entonces, aquí se divide en un ramo anterior y un ramo posterior. Entonces, acá, pancreato-duodenal superior en un ramo anterior y un ramo posterior. ¿Ah? Ya por ahí nos va dando la pista en que va a haber un sistema inferior y el sistema inferior va a pasar lo mismo para luego anastomosarse. ¿Ok? Entonces, hasta ahí la tenemos en stand-by. Nos queda pendiente la arteria esplénica. Dejémosla en stand-by porque esta también interviene en el páncreas. ¿Ok? Nos saltamos al sistema mesentérico superior. El sistema mesentérico superior tiene ramas colaterales y ramas terminales. ¿Ok? Las ramas terminales hacen referencia a las ramas yeyuno-iliales y aquellas que van a guardar relación con el colon, las ramas cólicas, porque también hay la rama cólica media y la rama cólica derecha, ¿ok? Que luego las veremos cuando estamos hablando de yeyuno-ilio. Pero las dejamos también en stand-by porque esto nos vamos ya hacia abajo. Nos quedamos con las ramas colaterales. Dentro de estas ramas colaterales emitirá la arteria pancreato-duodenal inferior. Entonces, yo tengo acá, obviamente no están separados porque literalmente el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior tendrán 3 centímetros de diferencia. ¿Okay? Esto es como que yo estiré la aorta como masa de pan. Así que vamos a encontrar acá a la arteria mesentérica superior. ¿Okay? La arteria mesentérica superior. Esta arteria mesentérica superior va a emitir una rama. Esta es la rama arteria pancreato-duodenal inferior. ¿Ok? Arteria pancreato-duodenal inferior. Y esta arteria pancreato-duodenal inferior, ¿qué hace? Se divide en un ramo anterior y un ramo posterior. Un ramo anterior y un ramo posterior. Y entonces, la posterior con la posterior y la anterior con la anterior. Y ahí se forma el circuito pancreato-duodenal. ¿Ok? ¿Para qué? Para darle irrigación, tanto en la cara posterior como en la cara anterior del duodeno y cabeza del páncreas. ¿Ok? Fíjense, entonces el sistema pancreato-duodenal lo que hace es irrigar en la cara anterior y en la cara posterior el duodeno y la cabeza del páncreas. ¿Ya? ¿Se entendió ahí esa parte ahí? Chévere. Ahora nos falta
la cola y el cuerpo del páncreas. Se nos puede quedar sin irrigación. Y entonces, aquí aparece nuestra amiga, la arteria esplénica. ¿Okay? Si nosotros recordamos, la arteria esplénica tiene varias ramas. Primero, esplénica por sí sola. ¿Okay? Hello. Esplénica por sí sola. ¿Okay? Que termina a nivel del hilo esplénico. Sencillísimo. La siguiente, ¿cuál va a ser? Las gástricas cortas, que iban a la cara posterior del estómago. La siguiente, ¿cuál también iba a ser? La arteria gastroepiploica izquierda, que se va a unir con la arteria gastroepiploica derecha y van a irrigar la curvatura mayor. Aquí falta otra rama más, ¿ok? Y esta rama es la que nosotros nos vamos a concentrar. La arteria pancreática dorsal, ¿ok? Arteria pancreática dorsal. Para que no nos confundamos, dorsal. ¿Cómo se dispone esta arteria? Muy fácil. Hagámosla para que no con azul, ¿ya? No es vena por si acaso, es arteria, ¿ya? De la esplénica se emite una rama que va a dirigirse hacia acá. Entonces, fíjense, esta arteria que yo tengo acá es la arteria pancreático dorsal. ¿Okay? Recorre toda la cara posterior, eso sí, es posterior, por si acaso, ¿no? No se la denomina posterior, pero corre posterior. Corre por toda la cara posterior del cuerpo del páncreas, ¿ok? Rama de la esplénica. Y luego, ¿qué sucede aquí? Ustedes dirán, bueno, pero aquí termina. La misma esplénica en todo su recorrido emite un vaso comunicante. ¿Con el objetivo de qué? Vaso comunicante. Con el objetivo de conectar el circuito pancreatodenal con la arteria pancreática dorsal, ¿ok? Y tener, como les digo, siempre en los órganos digestivos un circuito de irrigación completo. Todas las arterias están interconectadas entre sí, no hay una arteria que esté solita, ¿ok? ¿Se entendió eso de ahí? Entonces, fíjense, esta arteria que faltaba nace de la esplénica, toma el nombre de arteria pancreática dorsal, corre por la cara posterior del páncreas. Muchas veces también pueden encontrar que de aquí se emite, en esta parte final, una siguiente arteria pequeñita, denominada la arteria pancreática inferior, o también denominada la arteria de la cola del páncreas, ¿ok? Que esta también va luego a anastomosarse con la arteria pancreática dorsal y cierra el círculo, literalmente. Y ahí termina todo el sistema irrigatorio de estómago, páncreas y duodeno. Preguntas hasta ahí. ¿Ah? Con esta misma, todas estas arterias y luego vienen las otras ramas. Cuando tenemos ya la parte de yeyuno, se conecta con las ramas yenulianas. Igual todo esto recuerda que está como encerrado, aquí porque está así, abierto, o sea, como súper estirado. Porque esto es chiquitito, literalmente todo va a encontrar pegadito. ¿Ya? Preguntas hasta ahí. Sí. ¿Sí? Si ves una arteria chiquitita justo en la cola del páncreas, esa es la arteria de la cola del páncreas. O sea, pero no está tan difícil. Si una arteria está en la cola del páncreas, es la arteria de la cola del páncreas. O sea, como que... Por eso les digo, me da pena que no puedan como que revisar esto, porque estos temas son como muy fáciles, ¿ok? Pero pongámosle fe, ¿ya? Nunca pierdas la fe. Eso aprende un matrimonio. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Pero luego de la arteria mesentérica superior lo que se continúa ya son las siguientes ramas yeyunoilianas. Y ahí van a emitir las ramas, los arcos, los arcos vasos rectos, los arcos paralelos, etcétera, etcétera, etcétera. La arteria iliobiseco pedículo cólica, la cólica media, la cólica derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos ahora sí, esperemos ver todos los reactivos